Ya, listo. Entonces vamos a seguir. Epidemiología. El cáncer de colon es el tercer cáncer en el mundo. Tiene gran variación internacional. Esto es mayor en unas partes de la Tierra. En Occidente, por ejemplo, es alto, pero también los países en desarrollo. Aquí relacionaban en el pasado a estas cuestiones la dieta baja en fibras, la alta en grasa y también las carnes rojas. Entonces aquí es un poco controversial. ¿Quién no ha comido una parrillada? Es delicioso. A ver, si fuera que las carnes rojas son con una alta incidencia o un factor de riesgo alto para un cáncer de colon, ¿qué animales de la tierra son los que más comen carne o solo comen carne de los que conocen? Todos los animales salvajes, los bravos, el tigre, el león y todos esos animales, pero no tienen cáncer. ¿El hombre desde cuándo come carne? Solo Dios sabe. Pero todas las tribus, todos los antiguos hablan de las cacerías y que cazaban pues lo que podían, pero la carne era para comer. Si fuera que la carne es carcinogenética, pues el hombre ya se hubiera terminado o la contaminación o la presentación de esto fuera muy elevado. Pero sí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de las grasas. La carne tiene formas de preparación. Ustedes en su casa todos los días, su mamá o la que se encarga de hacer la sopa, la comida, siempre pone carne. Pero no tenemos esto por la carne que comemos, porque todos los días no comemos parrillada. Entonces, aquí entra la forma de preparación. Un asadito, por ejemplo, qué delicioso. No podemos echarle la culpa de que nos va a dar cáncer porque comemos eso. Pero sí la forma de preparación. Al hacer carne a la parrilla, por ejemplo, hay un consumo de las grasas que se transforman de nitritos en nitratos. Los nitritos y los nitratos, ese cambio, ese desbalance, es el factor que condiciona y eleva el riesgo de cáncer. O sea, en otras palabras, la forma de preparación. Un asado a la paila, por ejemplo, no tiene ninguna repercusión. O una carne cocida a la plancha, donde te elimina toda la grasa y no hay esta transformación de las grasas de nitritos a nitratos, esa vaina, los nitritos y los nitratos se conservan, no tiene riesgo. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y con cautela. La forma de preparación, sí, por el consumo de los nitritos y la transformación. ¿Cuál es el riesgo de sufrir cáncer de colon? 5%. ¿Cuál es el riesgo de morir por cáncer de colon? 2.5%. Años que se pierden por cáncer de colon, más o menos 13 años. Entonces, el cáncer de colon tiene una incidencia estable, una mortalidad menor, una sobrevida a 5 años, va variando, miren, a través de los años, 1960, 38%. El 80, el 55%. Y en la actualidad esto ha subido bastante, jóvenes, porque ha venido el desarrollo, la investigación que ha facilitado los tratamientos con los citostáticos, los tratamientos con las terapias biológicas e inclusive los tratamientos orales que en la actualidad se usan, anticuerpos monoclonales como la capecitabina, ha permitido mejorar la calidad de vida y aumentar la sobrevida en estos pacientes. Es la segunda en frecuencia en los varones. Está por detrás del cáncer de pulmón. Y en las mujeres, pues, tras el cáncer de mama. En el pasado, jóvenes, en las mujeres, el primer tipo de cáncer
era el cáncer de cuello uterino. Esto ha sido relegado. En la actualidad es el cáncer de mama, el de cuello uterino. Ha habido campañas, hay campañas de detección temprana, de tratamientos, y bueno, se ha logrado contrarrestar y eliminar este tipo de cáncer de primera línea. Pero el de mama ha cambiado de segundo lugar y ya está en primer lugar. Tiene mayor frecuencia de presentación entre la quinta y la séptima década de la vida, el cáncer de colon. La histología que en el 95% ocupa en el cáncer de colon es el adenocarcinoma. Estos tumores pueden ser esporádicos o pueden ser de otra índole, como vamos a ver. La localización más frecuente es el colon sigmoides, en hombre y en mujer. ¿Cuál es la incidencia? El riesgo de sufrir un cáncer colorectal aumenta con la edad, pero con más de un 90% de los casos nuevos que se han diagnosticado en pacientes mayores de 50 años. Entonces, la edad es un factor importantísimo. Este cáncer de colon puede ser de etiología hereditaria, puede ser esporádica. Al hablar de hereditario estamos hablando de un componente genético. Al hablar de esporádica estamos hablando de que un cáncer, padre o el abuelo, el padre, no tienen nada y de repente el nieto o uno de los nietos tiene cáncer. Es como un lunar en una familia, en la descendencia de una familia. No hay secuencia en cada generación ni pasado uno siquiera. Entonces, ese es el cáncer esporádico. Y los familiares, por ejemplo, la poliposis familiar, todo eso, o los tipos de pólipos, o enfermedades en las cuales son autosómicas o son recesivas, pero son genéticas que se heredan, en los cuales el componente, como el Peutz-Jeghers, por ejemplo, en la boca, en la mucosa, hay zonas de pigmentación, pero estas personas se acompañan por ser portadores de pólipos del nacimiento. Y estos pólipos, al ser adenomas o al tener un tamaño considerable a través de los años, puede desarrollar o cambiar esto y surge una lesión maligna. Estos son los cánceres malignos. ¿Cuál es la localización? En el colon del lado derecho, el 18%. El transverso, unos dicen 9%, pero unos libros dicen el 7%. El colon izquierdo es más bajo, el 5%. El colon sigmoides, el 35%. Y el recto, casi paralelo en la cifra del colon sigmoides, 33%. Estamos hablando de los tres segmentos del recto, perdón. El sigmoides es el que se lleva la flor, es el más elevado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a volver a reiterar. La edad. La mayoría de estos cánceres colorectales se presentan en personas de 50 años a 70 años. ¿Cuál es el sexo más preferente? El hombre en relación a la mujer. 3 varones por una mujer. Aquí hablamos de la dieta. Bueno, aquí están las carnes rojas, jóvenes. Aquí no es la carne roja, sino es la forma de preparación de la carne roja. Uno puede comer carne roja en la sopa, ningún problema. En el sartén, un asado, o en la plancha, ningún problema. Y finalmente las carnes procesadas son factores de riesgo que elevan, que participan para elevar la incidencia de cáncer de colorectal. Habla del sobre, dicen unos que sí, pero otros que tampoco no van, así como el hábito de fumar o del consumo de alcohol. El fumar, la nicotina, puede afectar el cuerpo.
El fumar se lo relaciona al cáncer de pulmón, al cáncer de laringe, al cáncer de tráquea, al cáncer de cavidad oral y a todos los cánceres que se te pueda ocurrir. Pero no hay una explicación lógica. El consumo de alcohol. Entonces, ¿a qué se debe el consumo de alcohol? El colon no está en relación directa con el alcohol. El alcohol que consumes sirve para consolar, sirve para reforzar anímicamente a la persona, sirve para cicatrizar heridas y sirve para alegrar la vida. Pero el alcohol que consumes se va a absorber en el intestino, en la parte proximal, y ya no va a llegar allá al colon. Entonces, la relación es indirecta, no es directa, pero así habla la literatura. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo, también hay que considerar enfermedades preexistentes en la persona. Entre estas enfermedades preexistentes, la colitis ulcerativa, por el proceso inflamatorio crónico que produce. Pero al margen de esto, una enfermedad que es muy, muy común, no es tan común en nuestro medio, jóvenes. Es rarísimo la enfermedad de Crohn. En otros lugares, esta enfermedad eleva el riesgo de padecer cáncer hasta más del 20%. Es alto, pero también la frecuencia de esta enfermedad en el primer mundo es muy elevada. Los síndromes hereditarios no polipósicos. El síndrome de Lynch es el cáncer que se origina por alteración cromosómica, pero no se antecede por la presencia de pólipos. O sea, es una enfermedad, es un cáncer de etiología no polipósica. La historia familiar, antecedentes de cáncer colorectal, los pólipos. Los síndromes hereditarios polipósicos, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, el Peutz-Jeghers. Estos son patologías o síndromes que van a presentar o se va a acompañar en el colon de pólipos, y esos pólipos tienen un riesgo potencial de desarrollar cáncer porque van a ser pólipos de tamaño considerable, son adenomas, y estos pues es perentorio y es bueno hacer el seguimiento y la resección endoscópica si así está indicado. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo familiar? La población en general tiene un riesgo de 6% de padecer cáncer, pero cuando hay una historia familiar o un síndrome que acompaña adenomatoso, la probabilidad de desarrollar cáncer es el 10%. La presencia de un familiar en primer grado de cualquier edad con cáncer colorectal, con este antecedente, el 10%. La presencia de dos familiares de segundo grado de cualquier edad con cáncer colorectal ya eleva el 15%. Aquí estamos hablando dos familiares, pero ya de segundo grado, no de primer grado. Un familiar de primer grado menor de 60 años con pólipo adenomatoso. La edad de presentación está en el pico, 15%. Un familiar de primer grado menor de 45 años, pero con cáncer colorectal. Aquí ya se eleva. ¿Por qué? Ya hay un diagnóstico de cáncer colorectal en una persona menor de 45 años. Entonces, el factor de riesgo eleva muchísimo. El cáncer colorectal hereditario no polipósico, o sea, el síndrome de Lynch, miren el 80%. Entonces, este es el factor preponderante más frecuente, el síndrome de Lynch. Y la poliposis familiar adenomatosa, tenemos el 100%. Entonces, jóvenes, miren, estos son los factores de alto riesgo en una historia familiar. Ahora, la presentación del cáncer colorectal esporádico hemos dicho que aparece como lunar, de ahí que en cuando, y luego desaparece.
No hay más cáncer en la familia, pareciera que se hubiera acabado. El que se asocia a enfermedades inflamatorias, la colitis, la enfermedad de Crohn, 1 a 2%. El cáncer heredofamiliar polipósico, 10 a 15%. El hereditario no polipósico eleva prácticamente. Solo estamos hablando del hereditario. El síndrome de Lynch. ¿Cuáles los factores de riesgo alto? La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, ¿qué es? Es un síndrome que va a afectar la mucosa del intestino delgado o grueso. Va a causar inflamación, va a causar diarrea, va a causar pérdida de peso y una inflamación permanente. Va a debutar con fístulas, interasa, delgado a grueso o de delgado a delgado o de grueso a delgado. Entonces es una patología crónica que abunda en el primer mundo. Esto es muy frecuente, pero en nuestro medio, afortunadamente, la enfermedad de Crohn es excepción. Sí hay uno que otro. Los pólipos. Los pólipos son tumores que aparecen en la mucosa del colon o del recto. Son frecuentes en personas mayores de 50 años o en la niñez ya hay pólipos, pero si son benignos no tiene trascendencia. Cuando se observa un pólipo al microscopio, se aprecia que existen varios tipos diferentes. El hiperplásico, los inflamatorios. Entonces, pero no tienen potencial de malignizar. Son los pólipos no neoplásicos. El hiperplásico, el amartomatoso o los inflamatorios. El adenomatoso. Hemos mencionado que estos son los pólipos neoplásicos. ¿Cuáles son? El tubular, el túbulo velloso y el velloso. Y otro del pólipo es el adenoma plano de Muto, que los japoneses el año 1980-90 lo han descrito y es un pólipo muy agresivo y es muy pequeño. No es grande, pero tiene un potencial de malignidad muy elevado. Y se localiza ese en el colon del lado derecho y parte del transverso. No todos los pólipos adenomatosos malignizan. No quiere decir que tengamos, no. Hay que hacer el seguimiento e identificar a quién vamos a hacer biopsia, a quién vamos a hacer resección para estudio histopatológico. Pero solo el 10% de los pólipos del total de estos que van a tener potencial de malignizar van a desarrollar el cáncer. El resto no, jóvenes, no todos. Solo el 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo genético? La poliposis adenomatosa familiar es un trastorno autosómico dominante. Los pólipos aparecen en la pubertad. A los 55 años ya el 100% ya se va a manifestar. ¿Por qué? De la pubertad a los 55 años ha pasado más de 30 años. El síndrome de Gardner es un trastorno también autosómico, igual es dominante. ¿Cuál es la característica clínica? Poliposis colónica, dientes supernumerarios. Puede haber alteraciones a nivel de la estructura ósea del cráneo, osteomas, fibromas o quistes. El síndrome de Oldfield también es autosómica, pero esta es recesiva. Su característica, pólipos en el colon, con múltiples quistes sebáceos en el cuerpo. El síndrome de Turcot es una enfermedad autosómica dominante. También debuta con poliposis colónica y con gliomas. Miren, todos estos tienen la característica que se acompañan de pólipos en el colon. Y estos se van a manifestar a temprana edad. Cuando la persona llegue a una edad adulta, si es que ha sido asintomática durante este tiempo, directamente se va a debutar con datos clínicos de un carcinoma. Entonces, aquí tenemos la estructura de un pólipo. Aquí está el primero, el pólipo
el adenoma tubular, el pólipo tubular. ¿Cuál es su característica? El pólipo. Hasta aquí tenemos que se respeta la muscularis. Todo esto a veces es aquí donde empieza, en el extremo. Este es el túbulo velloso. Es más cortito, pero más mechoncito o como más floreado. Pero igual, tiene su pedículo. Y este es el velloso. Es más plano, pero es como si fuera con dientes de serrucho o terciopelo. Esto tiene la misma consistencia que la mucosa del colon. La apariencia y la visión directa es lo que le hace la diferencia. Ahora, los pólipos. El hiperplástico, 0. El adenomatoso, pues bajo, el 3%. El tubular, 3%. Es bajo. Este todavía es intermedio. El velloso siempre es más elevado. Aquí tenemos un pólipo con su pedículo. Otro pólipo con un pedículo de base ancha. Pero esto es una simplemente visión para cómo hacer. Esto ya no es prudente biopsiar. Esto lo mejor es hacer la resección aquí. El asa, el ganchito, como se enlaza, se enreda aquí, se jala, se activa el corte y coagulación del aparatito y va coagulando y va cortando. Y todo esto se manda a patología. Así hecho, el patólogo nos va a decir la base, lo que nos interesa. Esto está infiltrado por la neoplasia que ha empezado aquí o la neoplasia está en el extremo distal. Si esto está libre, el pronóstico del paciente es bueno. Aquí es un poquito más difícil, pero no imposible de hacer lo mismo. Todo para patología. A ver, en los pólipos, el tamaño, menos de 1 centímetro, es bastante frecuente. Es lo mayor que hay, 80%. Pero posibilidad de neoplasia es bajo, el 1%. Esto tomando en cuenta solo el tamaño del pólipo. Un pólipo de 1 a 2 centímetros es poco frecuente, pero también ya la neoplasia aumenta o se duplica en relación a menos de 1 centímetro. Un pólipo mayor de 2 centímetros es lo más raro, ya no es tan frecuente, pero el cáncer en un porcentaje más elevado, tomando en cuenta solo el tamaño del pólipo. Esto hace mucho, tiene predisposición, el tamaño es un factor de riesgo muy importante. ¿Cuál es la secuencia del cáncer? Miren, aquí participan muchas secuelas. Aquí tenemos una mucosa normal, una mucosa con alteración, ya elevación. Aquí tenemos la mucosa que ya forma un pólipo y aquí ya prácticamente, aquí hay una lesión que ha empezado en el extremo superior del pólipo. Todo lo demás está limpio. Lo mismo aquí. Aquí ya tenemos que en el extremo lateral esto ya se ha metido a la pared. Aquí participan diferentes elementos, el cromosoma 5, el cromosoma 12, el cromosoma 18, el cromosoma 17. Este es un factor defensivo que frena el cáncer, pero igual es rebasado. Y aquí ya prácticamente ya es otra cosa. Esto es la secuencia, lo que hay en cómo se transforma el pinche cáncer. Tenemos aquí un colon normal, un adenoma pequeño. Esto no se nota muy bien, jóvenes. Pero miren, aquí está la génesis. El crecimiento a carcinoma. Un adenoma ya largo. Tiene componente velloso. Ese es el más peligroso. Un adenoma con alto grado de displasia. Ya aquí ha empezado el cáncer. Y aquí hay una invasión del carcinoma. Aquí está la línea basal. Aquí ya infiltrado. Entonces, un pólipo benigno. Miren, esta es la característica del pólipo benigno. Cuando se va a quitarse es así.
lo que se quita y se acabó. Pero esta es la apariencia de un pólipo maligno. Miren, aquí ha invadido. ¿Qué es esto? La muscularis mucosae. Entonces, es diferente. No es igual que un pólipo benigno. Ya aquí hay compromiso. Y aquí también se quita lo mismo. Sí o sí tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque necesitamos diagnóstico histológico. Dos cosas. Uno, el diagnóstico y en muchos casos el tratamiento preventivo o profiláctico. O un tratamiento en vez de profiláctico, pues, o preventivo sería un tratamiento temprano. La polipectomía endoscópica. Screening es una prevención secundaria, un tamizado o un rastreo, como le quieran llamar. En otros lugares hay programas jóvenes. Esto lo desarrollan más cómodamente los japoneses. ¿Por qué? Porque son consultorios ambulatorios, donde todo tienen, donde todo te facilita. Pero el inconveniente de estas cosas es que para una colonoscopia necesitamos preparación, necesitamos lavar el intestino. ¿Por qué? Porque está lleno de excremento. Esto nos va a evitar, nos va a perjudicar a tener una visión directa. Pero son programas organizados que utilizan estudios simples, confortables y aceptables para identificar a las personas con mayor probabilidad de tener un cáncer colorectal o adenomas entre la población sintomática. Entonces, hay situaciones donde en otros lugares ya se trabaja y se piensa diferente, buscando la comodidad de las personas. El screening es una cosa de alta frecuencia, pero también maneja alta mortalidad. El cáncer de colon, sí. La fase premaligna es prolongada. ¿Por qué? Porque para que el pólipo se transforme ha pasado muchos años. O para cuando se manifieste un cáncer no polipoideo como el síndrome de Lynch, también está programado para presentarse en una edad exacta y así de la nada se va a manifestar. Permite un adecuado tratamiento jóvenes y usa métodos simples de rastreo. Facilita mucho a las personas. ¿Por qué? Porque esto es casi ambulatorio. La mayoría de los cánceres colorectales en nuestro medio es esporádico. Es alto, pero también entra la historia familiar. El síndrome de Lynch, como ven, también participa. No es de que el síndrome de Lynch solo hay en el primer mundo, también aquí tenemos la poliposis adenomatosa. Todo esto tiene una participación y una parte en la participación. Entonces, el cáncer no solamente es de un factor, no solamente es de una condición que va a desarrollar el cáncer, es la interacción de varios factores y a veces entran. Aquí hay que tomar en cuenta las enfermedades inflamatorias. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? ¿Dónde está? Bueno, estos síndromes raros o el mismo cáncer esporádico es el que va a hacer que sea portador de estas cosas raras. ¿Cuáles son las ventajas del screening? Screening es la de mayor impacto. Tiene un intervalo largo. El diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo se hace. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos al mismo tiempo? Un pólipo. Hacemos el tratamiento, quitamos y esperamos 2, 3 días para que el patólogo nos diga el diagnóstico. Entonces, todo eso ya hemos pasado. Es bien tolerado. ¿Por qué? Porque solo se hace con sedación.
Ese es el inconveniente para los pacientes que hacen de manera ambulatoria o sobre la vía pública, porque estas cosas sí se hacen en la vía pública. No es un consultorio, no es un lugar donde tiene que acudir, no. Los médicos o los consultorios ambulatorios caminan por diferentes lugares y eso es lo que hace la sedación. Y el beneficio depende de la eficacia, y la eficacia es el 97%. Las complicaciones son muy bajísimas, jóvenes. Esas son las ventajas de la videocolonoscopia. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Necesita preparación colónica, necesita sedación. Esto ya a la persona lo ha golpeado un poco, le ha quitado su tiempo, su actividad y todo eso. Y hay la posibilidad de tener un estudio incompleto. ¿Por qué? Si no está bien preparado el colon. Entonces, es un estudio incompleto. También hay riesgo de perforación, jóvenes, aunque sean manos muy expertas. Al hacer la colonoscopía se insufla con aire para distender el intestino. Y a veces, si hay una lesión, ya prácticamente pues un poquito de presión y hace que reviente el colon que está enfermo. Hay riesgo de sangrado. Tiene una sensibilidad del 90%, pero 70% para las lesiones menores de 1 centímetro. Y el costo es alto. Ahora, detección temprana. Paciente varón o mujer. Puede ser asintomático o puede ser sintomático. Si es sintomático, directamente a una colonoscopia. Si es asintomático y es menor de 50 o es mayor o igual a 50 años. Menor de 50 años, sin historia familiar, no hay necesidad de screening. Con historia familiar de cáncer, 2 familiares de primer grado mayor de 60 años o un familiar de primer grado menor de 60 años, va a colonoscopía a partir de los 40 años, por mucho que sea muy joven. Paciente con historia familiar o con patología polipoidea o no polipoidea, hay que hacer un cariotipo, evaluación genética, para determinar las anomalías cromosómicas que hemos mencionado y poder determinar si ese paciente es portador de un cromosoma que está alterado. O paciente menor o igual o mayor o igual a 50 años, sin historia familiar, hay que valorar el screening. Pero con historia familiar, un familiar de primer grado mayor de 60 años, hay que valorar. Y esto es que debe empezarse desde los 40 años, los exámenes. Entonces, esto es lo que se trata con esto se trata de simplificar y seleccionar el antecedente de los familiares de primero y segundo grado. Es muy importante para considerar que esos pacientes sí, y a estos pacientes es a los que no los pierden, les hacen seguimiento, saben dónde viven, saben dónde trabajan, saben qué número de cuenta del banco es su cuenta y todas esas cosas, su licencia de conducir, todo eso saben exactamente, lo tienen bien detallado para hacer su seguimiento. Ahora, la detección temprana, resección endoscópica de los pólipos, depende del tamaño del pólipo. Un pólipo es para biopsiar o es un pólipo para quitar. Cualquiera de las dos cuestiones, lo mejor es quitar siempre. Aquí tenemos un pólipo con un pedículo un poquito largo. Entonces, miren, y una imagen magnificada. Pero aquí tenemos un pólipo que su pedículo es muy ancho, no tiene una base de implantación, es muy ancha. Entonces también, este es el asa que se usa para hacer la polipectomía. Esto coagula y corta. Entonces es
Y con esto mismo, si es que hay un sangradito, se puede coagular. Y si no es factible coagular con esto, se puede hacer uso a través de la mucosa de una inyección de adrenalina para producir espasmo del vaso y cohibir el sangradito. La resección endoscópica de los pólipos. Sospecha de cáncer, colonoscopía completa. Factores de riesgo, colonoscopía completa. La colonoscopía completa puede detectar ser normal o una imagen de neoplasia. La imagen de neoplasia es diferente del pólipo, macroscópicamente. No olvidemos que la colonoscopía es a colores. El pólipo tiene características diferentes. Casi ninguna alteración salvo el crecimiento. El cáncer va a tener retracciones, va a tener fibrina, va a tener sangrado y va a tener una consistencia grosera y va a ocupar un espacio más amplio que el pólipo. Si son pólipos, resección hasta completar todos en 3 a 6 meses. Y luego controles anuales y hasta donde fuera posible ver en 3 años posteriores, si ya no hay evidencia, no hay recidiva o no aparecen otros, acabó. Pero si es un cáncer, eso es derivado a un centro especial para su tratamiento, ya sea curativo o sea paliativo o lo que fuera, porque ya es un cáncer. Entonces, en el pólipo hay que hacer la polipectomía para tener histología y también para sus seguimientos, con el mismo método de estudio. Jóvenes, van a disculpar, mire, el tiempo creo que nos ha pasado, ya había sido las 7, vamos a quedar aquí. ¿O no tienen clases? Tenemos, doctor. Ya, perdón, es las 7 y les ruego mañana nos veremos 6:15. Espero que el tráfico esté más libre. Entonces, gracias por su tolerancia y por su atención, chicos. Vamos a quedar aquí, por favor. Chau, chau. Está bien, doctor. Gracias.